Muy buenas tardes para todos y todas las presentes. Bienvenidos a la quinta charla de este bloque de conversatorios que hemos programado para todo el año en el marco de la celebración del aniversario número 75 de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Estamos muy contentos de tenerlos acá conectados en este momento. Voy a enviarles un link para que registren su asistencia y se enteren semana a semana de las conferencias que vamos a tener, todas muy interesantes. Al final de cada charla se les enviará un certificado de asistencia. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a todos ustedes a la charla Una mirada práctica a los aspectos de ciberseguridad de la NTC 6079 Sistemas AMI. Para hablar de este tema nos acompaña nuestro profesor e ingeniero Fabio Guerrero. Fabio es profesor titular del área de telecomunicaciones de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Valle. Bienvenido, profesor. Bueno, un cordial saludo para todos. Estamos muy contentos de poder celebrar 75 años de nuestra escuela. Esta escuela tiene una historia muy importante de aporte a nuestra sociedad, a nuestra región. Asimismo, por ejemplo, vale la pena mencionar que en noviembre de este año estaremos celebrando los 25 años de la primera promoción de ingeniería electrónica. Entonces tenemos celebraciones importantes y me siento muy contento de participar en esta serie de charlas para celebrar nuestros 75 años. Muy bien, como el tiempo vale oro, entramos en materia. Aquí tengo mi timer, no sé si lo pueden ver, voy a restringirme a 48 minutos. Al final haremos un espacio de preguntas, de modo que nuestra expectativa es terminar en 1 hora. En el sector en donde me encuentro ahora está cayendo una lluvia intensa. Esperamos que toda la parte tecnológica funcione bien. Si de pronto cae un rayo y por algún motivo nos desconectamos, tengan paciencia que nos recuperaremos y volveremos. Bueno, lo intentaremos por lo menos, pero esperemos que todo salga bien. Bueno, muy bien, entonces vamos a empezar una mirada práctica a los aspectos de ciberseguridad de la NTC 6079. Vamos a hacer una breve introducción sobre aspectos básicos. Los sistemas de la infraestructura de medición avanzada tienen 4 componentes fundamentales: el normativo legal, el de ingeniería eléctrica pura, el de comunicaciones y el de ciberseguridad. El día de hoy nos vamos a enfocar solamente en el de ciberseguridad y vamos a leer algunos párrafos de algunas normas del sector para ir poniendo el contexto correcto de la discusión. Es importante tener mucho cuidado con las descripciones para evitar cometer inexactitudes. Por eso he traído los textos tal como aparecen en los documentos y vamos a leer algunos párrafos. Les pido que me disculpen, pero van a ser algunos pocos tomados de algunas de los documentos normativos. Bueno, si tengo estudiantes del posgrado, estudiantes que han visto conmigo antes cursos en donde hemos tocado estos temas, saben que podemos y hemos hecho partes prácticas, completamente prácticas, mirando la programación en detalle de un buen conjunto de conceptos que vamos a hablar el día de hoy. Pero como esta es una charla divulgativa, la parte de programación pues la vamos a dejar pendiente. Si es posible, si el tiempo y el interés lo permiten, podemos hacer una parte 2. Entonces, los aspectos de programación, quiero decirles que los vamos a dejar por ahora, bueno, no los vamos a dejar ahí en pausa, pero que sepan que muchos de estos conceptos los trabajamos en detalle. Entramos a mirarlos en detalle cuando el tiempo nos lo permite, con todas las facilidades de programación y la matemática que esto requiere. Pero por ahora esto lo vamos a dejar en pausa. Bueno, muy bien. Otro aspecto antes de empezar es el siguiente. Para algunas personas podrían decir, bueno, ¿por qué el profesor Fabio Guerrero va a hablar de ciberseguridad y en sistemas AMI, que es
un contexto del sector eléctrico, enteramente del sector eléctrico, ¿verdad? Hay tres razones. Bueno, la primera es que cuando yo era muy joven, fui a estudiar a Inglaterra y tuve la oportunidad de tomar el curso clásico de criptografía con un retirado de uno de los departamentos de seguridad del Reino Unido. Era un profesor además muy brillante. Y terminé haciendo mi tesis en diseño hardware de algoritmos de encriptamiento, pues de aquel entonces, ¿no? Estamos hablando hace muchos, muchos años. Y aquí logramos publicar en una revista con mi tutor. Logramos ir a una conferencia en Oxford, también pues producto del trabajo que hicimos con mi tutor en la tesis. De hecho, aquí, mientras preparaba la charla, vinieron a mi mente gratos recuerdos de ese viaje a Oxford y una experiencia inolvidable, el contexto académico, científico, el mismo landscape, el mismo ambiente de estar en una universidad tan prestigiosa, fue algo maravilloso, pero esto fue hace muchos, muchos años. La segunda razón es que eh, la la ciberseguridad tiene un componente que está íntimamente relacionado con las comunicaciones. Y puesto que me desempeño en el área de telecomunicaciones, es natural estar cerca al dominio de la ciberseguridad, o de alguna manera. Y la tercera, y la más importante, es un proyecto de desarrollo tecnológico que estábamos desarrollando en nuestra institución, en nuestra escuela, con el grupo de investigación Gralta, para un operador del sector eléctrico importante de nuestro país. Entonces, hemos tenido la oportunidad de aprender mucho, pero también de investigar, y ese camino nos ha llevado a tener que entender en detalle, o bueno, pues con el mayor detalle posible, mejor, a los aspectos de los sistemas AMI. Algunos de ustedes trabajan en el sector eléctrico. Supongo que algunos son también del grupo que desarrolló la norma NTC 6079. Estamos en un ambiente enteramente académico. Justamente aquí, esto es un conversatorio que es para charlar, para discutir acerca de algún tema específico. Así es que este es el escenario ideal académico para que podamos expresar nuestras ideas, y no seré la excepción. Bueno, entonces empezamos y tomemos como punto de partida la resolución 40072 del Ministerio de Minas y Energía. Esta resolución pues dicta los mecanismos para implementar la infraestructura de medición avanzada en el servicio público de energía eléctrica. Muy bien. Vamos a ver un par de parrafitos, o mejor, dos párrafos de esta resolución. Lo primero es simplemente la definición. Si hay alguien que no está familiarizado, empecemos por aquí. Según esta resolución, AMI es la infraestructura que permite la comunicación bidireccional con los usuarios del servicio de energía eléctrica. Integra hardware, medidores, centros de gestión de medida, enrutadores de datos, concentradores de datos, equipos de comunicaciones, software y arquitecturas y redes de comunicaciones que permiten la operación de la infraestructura y la gestión de los datos del sistema de distribución de energía eléctrica y de los sistemas de medida. Traducción: tenemos un sistema moderno, esencialmente computacional, que va a permitir, de forma, entre las muchas tareas, una muy básica, que es la lectura del consumo de energía y los parámetros de la energía eléctrica desde un punto centralizado en la medida a distancia. Pero eso es solamente, digamos, una funcionalidad muy básica, muy primitiva de lo que permiten todos estos sistemas. Pero, digamos, suponiendo que hay personas que no estén enteramente familiarizadas, pues vamos poniendo estas pequeñas definiciones. Segundo, aquí ya vamos entrando en materia. El artículo 7 de la resolución 40483 modificó la resolución anterior y tomamos solamente el párrafo de ciberseguridad, artículo 12, acerca de la ciberseguridad, manejo, uso y protección de datos. La resolución del ministerio dice: será la CREG quien establecerá los requisitos
de ciberseguridad, manejo, uso y protección de datos que garanticen un adecuado funcionamiento de la infraestructura de medición avanzada. La CREC definirá los requisitos y procedimientos para el acceso a la información de AMI por parte de otros agentes del sector. Bueno, muy bien. Entonces, el ministerio está diciendo, en pocas palabras, que será la CREC quien defina los requisitos de ciberseguridad de un sistema AMI. Ok, entonces procedemos a la CREC. El 18 de enero de 2022 fue aprobada la resolución 101-001 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, previo a unas consultas, a una resolución interina para ser comentada por el sector, pero a partir de esta fecha se establecen ya digamos, formalmente las condiciones para la implementación de la infraestructura de medición avanzada en nuestro país. Bien, entonces vamos a leer 3 párrafos de esta resolución que están relacionados con el tema de nuestra charla del día de hoy. El primero es aquel en donde se define el GIDI como una persona jurídica prestadora de servicios públicos domiciliarios encargada de realizar las funciones de gestión independiente de datos e información y funciones de intercambio, gestión, integración, analítica y valor agregado de datos e información. Este señor GIDI es un actor muy importante entonces dentro del desarrollo de los sistemas AMI. Nuevamente, esta persona jurídica se encarga de realizar las funciones de gestión independiente de datos y funciones de intercambio, gestión, integración analítica y valor agregado. Muy bien. Otros 2 conceptos importantes: el OR, que es el operador de red, del STR, Sistema de Transmisión Regional, y Sistema de Distribución Local, SDL, es la persona encargada de la planeación de la expansión, las inversiones, la operación y el mantenimiento de todo o parte de un sistema de transmisión regional, local, incluidas sus conexiones al sistema de transmisión nacional. Ok, aquí vamos entonces ya aclarando. Bueno, otra cosa, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, entonces pues tengo que ir aprendiendo también a conocer los actores del sector eléctrico que están involucrados con el tema de hoy. Entonces, este señor, pues podríamos mencionar en nuestra ciudad de Cali, pues podría ser Celsia, podría ser en Cali, este señor GIDI, supongo, aunque esta no es una charla de normativa jurídica, podrá ser una derivación de un OR o podrá ser un independiente. Muy bien. Supongo que lo más lógico será que será una persona derivada del OR, pero pues como persona jurídica independiente. Otra definición importante, los operadores de red y el GIDI deberán implementar los esquemas de ciberseguridad para proteger los datos. Ok. Entonces estos 2 van a tener la responsabilidad de proteger los datos. Muy bien. El GIDI será el responsable de definir los mecanismos y metodologías bajo estándares reconocidos internacionalmente para la integración e intercambio de datos con los operadores de red, incluyendo las políticas de ciberseguridad. Ok. Artículo 19, y ya casi con esto termino la parte normativa. El artículo 19 claramente nos lleva ya o tiene un apuntador hacia la norma técnica NTC 6079, que es de la que vamos a charlar el día de hoy. La infraestructura de medición avanzada que despliegue el operador de red deberá cumplir como mínimo el numeral 65 de la NTC 6079. O sea que este numeral lo vamos a revisar a lo largo de esta charla. Bien, dice, adicionalmente se deberá cumplir como mínimo la suite 1 de DLMS-COSEM, del estándar DLMS-COSEM, y en ningún caso se aceptará protocolos, en ningún caso es aceptado el uso de soluciones que transformen el esquema basado en protocolos abiertos a protocolos cerrados o propietarios. Aquí sí creo yo que la CREC, digamos, una decisión totalmente correcta.
puesto que precluye definitivamente protocolos cerrados o propietarios. No es el momento de explicar las ventajas que esto tiene, pero ciertamente es una decisión muy acertada por parte de la CRE. No se van a aceptar protocolos cerrados o propietarios, solamente protocolos abiertos. Magnífica decisión. Entonces, este apuntador hacia la 6.5 de la NTC 6079 es el que vamos a mirar rápidamente en esta charla. Otro aspecto importante, a partir de la fecha de instalación del medidor, el operador de red será responsable por la obtención de los datos de energía eléctrica, bueno, los necesarios para la determinación del consumo facturable, por la veracidad de la información y por la entrega de los datos al GIDI en la forma determinada por dicho agente. Muy bien, artículo 20, los requisitos de seguridad, la AMI que despliegue el operador de red deberá cumplir con lo dispuesto en el numeral 6.5 de la NTC 6079 expedida por Icontec. No es más, nos vamos entonces hacia adelante. Bueno, pues el artículo 9 habla de la ley 1581 del 2012 respecto a al respeto que se tiene que tener y la observancia de las normas de los datos personales. Los datos personales pues son, como su nombre lo indica, nuestro nombre, nuestra cédula, nuestro sitio de residencia, etc. Los datos en sí mismos del consumo no se consideran personales. Entonces, la ley, digamos, cubre o refiere a los datos que son estrictamente personales relacionados con el servicio de AMI. Pero yo hubiera querido que esta resolución tuviera un dibujo, ¿o no? Generalmente estamos acostumbrados a mirar un diagrama en bloques, ¿no? O algún dibujo, un esquema, algo. No lo tiene. Entonces, este GIDI, que es importante, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó el GIDI? Este GIDI es un señor muy importante. El operador de red, pues, pues mucho menos, pues, por supuesto, es el actor principal. Pero a partir de esta definición, por lo menos esperaba encontrar un punto más orientativo, pero no pasa nada, porque a partir de los proyectos en los que estamos trabajando, pues hemos ido aprendiendo y conociendo mejor cómo es la estructura de un operador eléctrico. Pero como soy del mundo de las telecomunicaciones, entonces vengo a mi viejo amigo, el sector de estandarización de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y me echa una mano a través de la norma X1332, que tiene unas guías de seguridad para servicios de medición avanzado en Smart Grids. Entonces vamos a ver. En otra clase, los que han visto clases conmigo en el curso de redes de comunicación para Smart Grid, entramos en todos los detalles de esta norma, pero aquí solamente me voy a restringir a este dibujo, que es tomado de la ITUT 1332. Entonces, en este contexto, en esta ubicación, aquí tenemos los medidores inteligentes, aquí tenemos el concentrador de datos, aquí está la red que puede ser pública o privada. Pública, pues es una red como Internet. Privada es una red que solamente es controlada por el dominio administrativo que tenga el control de esa red. Aquí tenemos un actor importante. De hecho, este dibujo lo modifiqué ligeramente porque en la norma no aparece el SGO. Lo puse aquí para hacerlo compatible con la NTC 6079 o el GDENT. Y miren que estos comparten un mismo color para reflejar que podrían ser unidades del mismo fabricante, unidades del mismo fabricante, o formando un sistema del mismo fabricante. Pero como los operadores de red compran equipos de diferentes fabricantes, podríamos tener esta cadena también acá en otro colorcito, llegando a su propio SGO, pero allí sí, finalmente todos tienen que concentrar sus datos en el sistema de gestión de datos de medición. En esta norma se llama MDMS, en la NTC 6079 simplemente se llama Sistema de Gestión de Datos de Medición, es decir, MDM. MDM, vamos a ver, es que ya me equivoqué. Vamos a ver de una vez, acá se llama, Sistema de Gestión
MDM, correcto, Sistema de Gestión de Datos y Medición. Correcto. Bueno, muy bien. Entonces, seguimos por aquí. Esta cajita de aquí es sistema del operador de red. O sea, podemos imaginar que esto está en el sitio en donde el operador de red hace la gestión de su red. No sé, podríamos decir en el norte de Cali o en el centro de Popayán o en el sitio en donde se realicen las operaciones del sistema del operador de red. En esta norma se definen además los módulos del sistema de cobro, el billing system, y el sistema de información de uso de la energía. O sea, cómo estamos consumiendo nuestra energía. Entonces aquí se identifican dos grandes bloques, el de tarifación o tasación y el de consumo de la energía. ¿Ok? Bueno, por acá tenemos servicios hacia los clientes por proveedores de servicio externo. Esto de acá podría estar relacionado, por ejemplo, con aspectos de funciones ya más avanzadas, más inteligentes, que estén relacionadas con la explotación de la información de las mediciones. Por ejemplo, en la norma se menciona como un ejemplo la posibilidad de, sabiendo que en un momento dado un usuario esté haciendo uso de la lavadora, que esto se puede determinar, enviarle información acerca de un producto de lavado, por ejemplo, ¿no? Entonces, este señor es como para servicios más avanzados, que exploten más allá de lo básico la funcionalidad del sistema AMI. Bueno, antes que me olvide un comercial, entre paréntesis, antes que se me olvide, estamos desarrollando acá en nuestra universidad un par de tesis, pues yo sé que hay muchos más compañeros trabajando en este tema, pero las que estoy dirigiendo ahora estamos desarrollando un sistema de prevención de ataques de denegación del servicio en una Smart Grid. Para eso tenemos los dos componentes, el sistema de ataque y el sistema de defensa, en un contexto de Smart Grids. Es una tesis que ya estamos terminando. Estamos desarrollando también un sistema prototipo porque queremos seguir investigando de medición, digamos un Smart Meter, pero prototipo orientado a pruebas, porque más adelante les puedo comentar qué cosas interesantes estamos haciendo también. Sobre todo orientadas, por ejemplo, a predicción de carga por series de tiempo, predicción de carga con Machine Learning. Entonces necesitamos definitivamente un SM, pero prototipo sobre el que podamos hacer todas las piruetas y hacer todas las extensiones y análisis que deseemos y necesitemos. Y eso incluye pues las librerías de DLMS COSEM, porque es algo pues, que al principio nos costó un poquito entender, pero ya lo tenemos analizado, ya las hemos compilado, ya están funcionando bien. Bueno, ok. Este señor, Billing System and Usage Information System, suena muy parecido al HIDI. A mí me suena muy parecido al HIDI, pero esta es la norma ITU 1332. ¿Ok? Y aquí observen lo siguiente. Por esta red pública podemos llegar a Smart Devices y los Smart Energy Displays. Y lo he puesto aquí separado porque los displays del consumo de energía no necesariamente van a estar en la casa, seguramente estarán en la nube. Yo podría estar en Nueva York de paseo, mejor pongámoslo en Orlando, ¿no? Más divertido. De paseo y poder ver cómo está el consumo de mi energía desde Orlando en este ejemplo imaginario. Por lo tanto, el despliegue del consumo de energía ahora pasa a ser el concepto abstracto de poder ver el consumo, no en sí mismo un display que está con el medidor, a la luz, repito, de esta norma. Bien, voy a avanzar porque el tiempo vuela. Redondeando lo que la norma 1332 identifica como aspectos claves de ciberseguridad: confidencialidad, privacidad, autenticación, no repudio, integridad de la información y acceso y disponibilidad de datos y servicios. Entonces, todos estos elementos los vamos a ver reflejados en la NTC 6079 también. Pero está claro que estos son puntos claves de ciberseguridad en el despliegue AMI.
Esto todavía está un poquito abstracto, ¿verdad? Pongámosle un poco más de realismo. Ok, aquí hay un primer acercamiento tomado de la norma ITU-TG 9903. Aquí tenemos los medidores, aquí está el concentrador de datos, acá tenemos los sistemas de información. El sistema AMM se parece mucho pues, a nuestro MDM. Este enlace de aquí puede ser por tecnología de comunicaciones PLC, puede ser también por RF, de eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. De hecho, uno de los grandes desafíos fue plantear cómo leer las comunicaciones de medición avanzada con velocidades modernas en el sector rural. Y tenemos pues ya ideas muy claras sobre cómo resolver ese problema, pero pues eso podría ser objeto de discusión de otra charla. Este señor concentrador podría estar en una subestación. En Europa tengo entendido que las subestaciones están cerca, más cerca de la casa que en América, pero podría estar aquí o podría estar a algunos cientos de metros de nuestros hogares este concentrador. Por ahora digamos, no vamos a entrar en ese análisis. Otra foto que ya nos va acercando un poquito más, que es tomada del estándar 1901.1.1.1 de IEEE. Esto es para evaluación de hacer procedimientos de prueba en líneas PLC, que aquí significa comunicaciones mediante la línea de potencia. Y aquí hay algo muy, muy interesante. Observen que acá en el lado inferior están nuestras casas o edificios. Aquí están los medidores que podrían utilizar las mismas líneas eléctricas para transmisión de datos, ir a la unidad concentradora y de aquí podríamos irnos por radiofrecuencia hacia una estación celular utilizando 3G, 4G, 5G y de ahí pues hacia el resto a través de la WAN hacia las aplicaciones, los sistemas informáticos en el centro de control o donde el operador tenga pues su infraestructura, toda la parte de sistemas de datos, que son varios, en el sitio geográfico pues donde se realicen esas tareas. Así es que acá arriba tenemos el headend y el MDM. Fíjense, aquí se ve muy, muy claramente. Entonces, este headend y este MDM pueden estar en las premisas del operador de red donde realiza la gestión central de sus operaciones. Pero en este slide hay algo que a mí me parece interesante y yo ya lo veía venir. Y es que fíjense que este señor viene por aquí por fibra hacia una red. Puede ir pues por radiofrecuencia, pero también podría ir por fibra desde el concentrador pasando una red pasiva óptica y de ahí pues tomar su camino hacia las aplicaciones y plataformas. Esto es para que no seamos tímidos a la hora de pensar que eventualmente en el futuro no es descabellado pensar que el medio de transmisión de los medidores podría ser la fibra óptica. Esa es, repito otra vez, otra discusión importante, pero no la vamos, por supuesto, a abordar el día de hoy. Bien, otro aspecto importante es tener en cuenta cómo ha avanzado la virtualidad. Hace 25 años uno aprendía a programar el switch Cisco, el enrutador Cisco, los puertos se conectaban, se podía transmitir y había una asociación casi que uno a uno entre lo físico y lo lógico. Pero han pasado muchos años, la tecnología ha evolucionado y la virtualización prácticamente se ha expandido hacia todos los campos. Y el de las redes de comunicación no es la excepción. Hoy en día, pues hace muchos años trabajamos con VLANs, muy bien, pero ahora trabajamos con enrutamiento virtual, ¿ok? Y ahora trabajamos ya con máquinas virtuales, con funciones de red virtuales, ahora estamos ya trabajando con SDN, por ahí hemos escrito un paper hace poco con el profesor Oscar Polanco, para controlar una grilla de switches. Lo que quiero decirles es que este concepto de la virtualización podría también verse reflejado claramente en el diseño del Smart Meter. Y quiero ponerme un poquito del lado de los desarrolladores de Smart Meters. Y ojalá que ahí estén empresas colombianas, no sé, bueno, hay múltiples empresas, no quiero dar nombres específicos, que desarrollan sistemas embebidos, software, aplicaciones, etcétera. Y en Colombia somos muy buenos.
A veces tenemos muy buen sentido del humor y esto, aquello, pero cuando vamos más allá del jijijo y del jajaja, del jijijo, podemos ser muy profesionales. Entonces quisiera también imaginarme estar en la posición de los desarrolladores de Smart Meters en Colombia. Los chasis hardware no va a ser finalmente la gran barrera, el gran desafío. Como vamos a ver en las conclusiones al final, esto involucra proyectos de ingeniería de software, esencialmente. Entonces empecemos a pensar desde una vez ahora en aspectos de virtualización, desde la infraestructura de red por enrutamiento virtual, como desde la virtualización de sistemas operativos e incluso la virtualización a nivel de aplicaciones con conceptos nuevos como Docker, Kubernetes. Estamos trabajando con un ingeniero de una empresa muy importante del sector eléctrico también, orientándonos hacia el desarrollo de aplicaciones utilizando contenedores contenedores, especialmente Docker, el cual encapsula todas las librerías, dependencias, etcétera, el código que se necesita para una aplicación. Es decir, va más allá de la virtualización que veíamos con VMware VirtualBox, donde virtualizábamos un sistema operativo y poníamos nuestro Windows o nuestro Linux o cualquier otro sistema operativo. Entonces, esto es un aspecto que las personas que vayan a estar del lado del desarrollo de estos medidores basados en la NTC 6079 deberían empezar a mirarlo, casi como una premisa de diseño, la virtualización. Y a medida que avancemos se van a dar cuenta por qué lo que acabamos de decir. Entonces el tema de las redes ha cambiado mucho. Antiguamente los centros de datos tenían servidores y esos servidores alojaban las aplicaciones que soportaban los servicios cliente-servidor, ¿no? Por ejemplo, hace muchos años teníamos el servidor de correo de la Universidad del Valle y era una máquina específica. Ahora no, ahora se tienen chasis sobre los cuales se montan máquinas virtuales. Por lo tanto, la virtualización es un tema muy importante en este contexto para el desarrollo. Hablemos un poquito sobre qué es ciberseguridad. Si yo le pregunto a alguien que trabaje, que esté relacionado acá, ¿qué es ciberseguridad? Me puede decir ese diseño digital, hardware de algoritmos de encriptamiento, de algoritmos de firmas digitales, de esquemas de control de acceso. Todo eso es correcto. Si yo le pregunto a alguien más, me puede decir no. Para mí es tener al día los servidores de aplicaciones con el último parche de ciberseguridad y que esté sólido y robustamente configurado. Correcto. Alguien más me puede decir, para mí ciberseguridad es el análisis de riesgo que debo hacer en mi empresa. Alguien más puede decir, para mí ciberseguridad es coger un security framework y aplicarlo a mi empresa para empezar a ver la prioridad del despliegue en los aspectos de ciberseguridad. Entonces, para mí podría decir, por ejemplo, el NIST Security Framework for Smart Grids es lo que yo trabajo. Perfecto. Ciberseguridad es un tema muy amplio y vamos a basarnos en 3 definiciones solamente, pero las menciono porque es importante que tengamos claro que es un universo grande. Todos los que mencioné antes son átomos en ese gran universo que es la ciberseguridad. Bien, esta definición nos dice, la ciberseguridad es una colección de herramientas, políticas, conceptos de seguridad, protecciones, directrices, enfoques, acciones, capacitación, mejores prácticas, garantías, tecnologías que se pueden utilizar para proteger el entorno cibernético, la organización y activos de usuario. Ok, muy bien. Bueno, aquí es recopilación de políticas y acciones que se utilizan para proteger redes conectadas, incluidos computadores, hardware, software, información almacenada o en tránsito, etcétera. Una evaluación y monitoreo continuos de las políticas y acciones anteriores para garantizar la calidad continua de la seguridad frente a la naturaleza cambiante de las amenazas. Muy bien, tenemos otra definición este es un grupo conjunto de trabajo que desarrolló un currículo de ciberseguridad es un grupo conjunto de trabajo ACM e IEEE. Ellos dicen, es una disciplina basada en computing que involucra tecnología, gente, información, procesos
para permitir o habilitar operaciones seguras en el contexto de adversarios. Involucra la creación, operación, análisis, pruebas de sistemas de computador seguros. Es un curso interdisciplinario de estudio, es un área interdisciplinaria de estudio. Que incluye leyes, políticas, factores humanos, ética, manejo de riesgos. Otro aspecto que es interesante es los modelos para identificar el nivel óptimo de inversión en ciberseguridad. Es algo muy bonito porque uno tiene que hacer un balance. Les doy un ejemplo de la vida cotidiana. Si uno tiene algo que vale $100 y montar todo el sistema de cámaras y la bóveda y el safe, la caja fuerte, vale $500, pues claramente no tiene sentido, ¿cierto? Entonces hay también todo un trabajo relacionado con el desarrollo de modelos para la optimización de la inversión en ciberseguridad. Uno de esos modelos, permítanme, yo lo tenía por aquí, se denomina el Gordon-Loeb Model, que es un modelo para priorizar las inversiones. Bueno, muchos de ustedes quizás están familiarizados con las normas ISO 27000 de ciberseguridad, que son orientadas a la ciberseguridad de la información en una empresa, más que todo, ¿no? Y aquí lo definen en esta norma, en la 27100, como bueno, cuidar o garantizar la seguridad de la gente, la sociedad, las organizaciones y naciones de ciberriesgos, donde un riesgo es un efecto o incertidumbre sobre ciertos objetivos. Bueno, una definición muy, muy grande, ¿verdad? Si usted viene del mundo eléctrico puro, está seguramente familiarizado con el modelo SGAM. Este también lo abordamos en profundidad en nuestro curso. Obviamente siempre desde la perspectiva de las comunicaciones, ¿no? Que es nuestro rol. Pero solamente decir que en el modelo SGAM aparece la ciberseguridad como un cross-cutting issue, es decir, es un tema transversal. Se define como un tema transversal, es decir, no está ni en generación, ni en transmisión, ni en distribución, ni en procesos, ni campo, ni estación, ni operación, etc. Y va hacia arriba también, hacia las capas superiores. Muy bien, por lo tanto, ciberseguridad, como ustedes pueden ver, es un tema bastante grande. No es un tema que podamos decir que fácilmente que alguien sea experto, completamente experto en todas las componentes de ciberseguridad. Bueno, como el tiempo está cortándose, voy a pasar estas slides, los podemos discutir en otra ocasión. El currículo de ciberseguridad de IEEE y ACM identifica las siguientes 8 áreas de conocimiento, las que ustedes están viendo allí. Por ejemplo, la criptografía tradicional, los conceptos de criptografía tradicional, firmas digitales, autenticación, encriptamiento autenticado, etcétera, pues van aquí en Data Security. Pero tenemos también software, componentes, conexiones a nivel de sistemas, a nivel humano, a nivel organizacional, a nivel de sociedad. Y todos estos están claramente identificados en el currículo de ACM e IEEE para programas en ciberseguridad. Bien. Rápidamente, los daños, los ciberdaños, pueden ser muy grandes. Esto sería bonito abordarlo, pero pues el tiempo no nos lo permite. Pueden ser no solamente económicos, sino reputacionales, relacionados con la sociedad. Imagínense el día que un operador grande como en Cali, como Celsia, como SEO, como bueno, los de Bogotá, que son grandes, salga en primera página que tuvieron un ataque cibernético que les permitió dañar todas las lecturas de consumos AMI. No es solamente el dinero, es la reputación y son los aspectos sociales, la pérdida de confianza. Por lo tanto, este es un tema bastante crítico desde el punto de vista del sistema, de la operación de negocio de un operador de red. Y eso está bien, que se tomen todas las medidas técnicamente viables posibles
para que este sistema sea sólido y robusto, que es de lo que se trata. Hay una ley, si hay alguien que está del lado del departamento jurídico de los OR, que tarde o temprano van a terminar leyéndola 1, 2 y 3 veces. Y es la ley 1273 de 2009, en donde se integra al Código Penal la tipificación de conductas delictivas relacionadas con la protección de la información y de los datos. Esta ley es una ley de una página, me parece muy bien escrita, a pesar de que ya lleva, imagínense, casi 13 años, y sería muy divertido mirarla en detalle, no nos da el tiempo, pero se las recomiendo. Solamente vamos a leer lo esencial. Entonces están los artículos: acceso abusivo a un sistema informático, obstaculización ilegítima, interceptación de datos informáticos, etc. Esta ley va a ser una espada dentro de la defensa jurídica que van a tener los OR, pues esperemos que no, pero eventualmente cuando llegue una situación, en una situación en la que se cometan algunos de estos delitos, pues que sepan que existe una ley tipificada en el Código Penal. Entonces, esto, por ejemplo, de cortar el cable de fibra óptica de un operador, de dañar la infraestructura de las antenas, etcétera, es legalmente un delito penal. Pero, repito, solamente lo dejo allí como una mención, porque me parece que es muy importante saber que existe esta normatividad. Y ahora sí, vamos a lo que venimos. La NTC 6079. Antes de ello, quiero decir lo siguiente que me olvidé, y es que esta presentación es de carácter educativo, sin ánimo de lucro. Los extractos de la NTC 6079 que vamos a ver están tomados del documento disponible en la biblioteca de nuestra institución, y que no tengo ninguna relación con ningún fabricante, ¿de acuerdo? Así es que puedo pues, hablar desde la perspectiva de un académico. Muy bien, es una verdadera lástima que el tiempo marche tan rápido, porque me hubiera gustado sin duda alargarme un poco más en la explicación de muchos de los conceptos. Bueno, este dibujo lo rehice tomando como base pues la norma NTC 6079, pues porque ya me daba como pena, ¿no? Copiar y pegar del documento de la norma. Al principio a mí me costaba un poquito entender este dibujo, les digo. Ahora ya lo entiendo mejor, pues ya lo entiendo mejor, pero al principio me costaba un poquito entenderlo. Vamos a darle rápidamente una mirada, la del medidor, la unidad concentradora. Recuerden que esto aquí puede tener algunas decenas de metros, algunos kilómetros, o pueden ser directamente un gran número o podría eventualmente no existir si se va directamente hacia el headend. Bien, aquí está el sistema de gestión y operación, pues que se encarga de recopilar la información de estos señores. 1, 2 y 3 normalmente pertenecen al mismo vendedor. El MDM, si es único y la información de los distintos vendedores, pues tendrá que recopilarse aquí en el MDM. Comunicaciones es transversal, lo mismo que ciberseguridad. En otra ocasión podremos hablar de comunicaciones en detalle, porque el proyecto que les mencioné al principio está fuertemente relacionado con comunicaciones. Entonces, pues es un tema en el que pues, podríamos charlar y discutir ampliamente. Ok, bueno, vamos a ver solamente entonces, como el tiempo se me está acabando, un solo ejemplo de lo que es la expresión del numeral 65 de la NTC, y algo que para mí es muy importante, y es cómo verificar el cumplimiento de la norma. En la última edición, afortunadamente, la de mayo de 2021, la norma trae el conjunto de pruebas para comprobar y verificar que se está cumpliendo la norma. Pero entonces vuelvo y me pongo en el papel de alguien que vaya a desarrollar estos sistemas, al menos la parte de ciberseguridad, y vamos a ver qué encontramos, ¿vale? Vamos a ver qué encontramos. Si hay alguien que desarrolla la norma, que esté oyendo, que es del grupo de Icontec que desarrolló la norma, decirles que un aprecio total, veo que han hecho un buen trabajo,
De hecho, tengo valiosos ingenieros amigos, bueno, a quienes respeto mucho en dicho comité. Bueno, muy bien. Entonces, sin más. Bueno, esto de aquí lo voy a saltar, es simplemente la definición del SGO. Y empecemos. El numeral 525 plantea estrategias básicas y esta parte me parece bien valioso para quien vaya a desarrollar estos sistemas según la NTC 6079. Seguridad por diseño, es decir, cuando decimos seguridad por diseño es desde que usted está en la mesa de diseño por primera vez con la hoja en blanco, como nos ha tocado en el proyecto que refería al inicio de la charla. Bien, eso me parece bien porque usted, quien vaya a trabajar esta parte, debería pensar así, por diseño la seguridad, y no al final como un modulito software más que le vamos a agregar. No, esa sería una mala estrategia. Defensa en profundidad, bueno, esto es múltiples capas de controles de seguridad, bueno, esa no la veo tan difícil. Gestión de riesgos, metodologías de análisis y gestión de riesgos para comprender, evaluar y mitigar los riesgos, así como el impacto de los sistemas AMI y las empresas que los implementen. Esta me parece muy valioso, pero claro, como todo, ¿no? Todo lo bueno tiene un precio. Pero acerca, por ejemplo, de seguridad por diseño, podría ser muy útil darle una mirada a este estándar NIST, a esta arquitectura NIST, en la publicación 800-207, que se llama arquitectura de cero confianza. Y tengo un colega que una vez dijo una frase que a mí yo no sé por qué me quedó gustando muchísimo y me decía, yo no confío ni en mi propia sombra. Entonces, esta es como un reflejo, digamos, científico, tecnológico, de algo como la expresión que acabamos de ver. Zero Trust Architecture es desde diseño pensar todo sin confiar en nada. No confío en nada, ni en nadie, más o menos. Entonces, para no demorarnos, las ideas principales de principios de cero confianza son: todas las fuentes de datos y servicios se consideran recursos, todas las comunicaciones están protegidas independiente de la ubicación, el acceso a los recursos se otorga por sesión. Ojo, miren, por sesión. Qué cosa tan interesante. El acceso a los recursos se determina por una política dinámica, incluido el estado observable de la identidad del cliente, etcétera. Bueno, eso está súper interesante para ponerlo en la mesa de diseño al principio, cuando vamos a implementar la ciberseguridad que plantea la NTC 6079. La empresa monitorea y mide la integridad y el estado de seguridad de los activos propios y asociados. Todas las autenticaciones son dinámicas y se aplican estrictamente antes de que se permita el acceso. O sea, que eso es como cuando usted fuese a entrar y le revisan otra vez, le toman las huellas, le miran el iris, lo verifican con la foto de la cédula, todas las normas siempre. No es que, no, vecino, yo ya lo conozco. No. Bueno, acá pues estamos hablando de entidades software, ¿no? Normalmente. Bien, ok, y como el tiempo se nos agota, solamente vamos a darle entonces, yo venía preparado para mirar todas las ramitas de la 6.5, la 6.5, la 6.5.1, la 6.5.1.1, de la 1.2, la 1.3, etcétera. Pero no nos da tiempo, podríamos hacerlo en otra oportunidad. Entonces solamente pues me quedo con la 6.5 porque ya el tiempo se me está agotando. Vamos a darle una mirada a la 6.5 solamente, por cuestiones de tiempo. Entonces, documentación formal sobre la implantación y gestión de la seguridad, diagnóstico inicial, previo a la implantación, identificando vulnerabilidades, componentes a los que afecta, etcétera. Vamos, más tenemos por aquí. Política escrita de prácticas y procedimientos para la identificación de riesgos. Esto amarillo lo puse yo. Que permita la gestión de los objetos de autorización. Los componentes de un sistema AMI deben ser actualizables, debiendo estar dotado de un plan y mecanismos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ok, fabricante debe proporcionar dichas actualizaciones. Deben existir mecanismos para mantener la seguridad en el tiempo, incluyendo un plan y mecanismo para la monitorización de la seguridad. Ok, en fin, esto está muy bien, ¿verdad? Y ahora dice uno, bueno, ¿y yo qué hago con esto para que Icontec me pueda dar a mí mi sello de calidad Icontec y poder vender mis medidores en Colombia?
Ah, ok, muy bien. Entonces, la NTC en su edición de mayo 2021, muy oportunamente, plantea las pruebas de comprobación y verificación. Aquí vemos la plantilla, tiene, bueno, tiene requisito, tipo de prueba, requerimiento, descripción, tecnologías, ambiente de prueba, precondiciones, pasos, criterios de aceptación, versión, interfaces, etc. En otro trabajo que estamos haciendo con un estudiante de posgrado, hemos tenido que verificar otras plantillas, por así llamarlo, para verificación de interoperabilidad de sistemas de comunicaciones en Smart Grids. Entonces, por ahí nos topamos con la del estándar IEEE 1901.1.1. Y fíjense que es un poco más sencilla, solamente tiene los ítems que estamos viendo allí. Objetivo, procedimiento, chequeo, topología e intercambio de paquetes. Pero vamos a ver entonces qué encontramos en la NTC según lo que acabamos de describir. Entonces, aquí nos fuimos. Entonces, requerimiento, documentación formal sobre la implantación y gestión de la seguridad del sistema. Criterios de aceptación. El requisito es aceptado si es completa, cubre tanto los componentes objeto de la revisión, así como el ámbito de los requisitos de seguridad expresados en la norma, es lo suficientemente detallada y comprensible, cubre la fase de implantación, así como el mantenimiento de la funcionalidad de seguridad en el tiempo. Pero si ustedes observan y leen con detalle, en últimas, esta es una responsabilidad que queda sobre el fabricante, es decir, ahí queda como un poquito un margen de libertad, en mi opinión, por supuesto, acerca de la interpretación. Veamos otra. Diagnóstico inicial. El requisito es aceptado si cubre los apartados contemplados en las precondiciones. Documentación técnica del producto y de cumplimiento de requisitos. Es lo suficientemente detallada y comprensible. Nuevamente, suficientemente detallada y comprensible, pues digamos, ahí da un margen a interpretación. Tiene la calidad suficiente como para que las pruebas se consideren efectivas. Veamos otra. Política escrita y prácticas y procedimientos para la identificación de riesgos. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Política escrita, prácticas y procedimientos para la identificación de riesgos que permitan la gestión de los objetos de autorización, etc. Criterios, cubre los requisitos contemplados en la norma, se evidencia el proceso de gestión de objetos, se evidencian las transacciones, las contraseñas y claves criptográficas se generan de forma aleatoria, es seguro el procedimiento de inicialización. Bueno, aquí vemos, esta es el requisito C. Vamos a ver el D. El requisito D dice, componentes AMI deben ser actualizables, debiendo estar dotado de un plan y mecanismos para distribución, gestión e implementación de actualizaciones, incluyendo en este plan el firmware, software de la unidad de medida y la unidad concentradora. Muy bien, el requisito es aceptado si la política y los mecanismos permiten de forma factible una actualización masiva de todos los componentes objeto de la certificación. Se contemplan alternativas en caso de limitación en las comunicaciones de ciertos componentes. Y vamos a ver qué encontramos por aquí. El fabricante deberá proporcionar dichas actualizaciones. Ok. Documentación técnica del producto y de cumplimiento de requisitos. ¿Qué hacemos para ello? Según la norma, revisar la documentación entregada por el fabricante y es aceptado si la documentación cubre los apartados contemplados en la descripción, es lo suficientemente detallada y comprensible, refleja que el fabricante dispone de las capacidades y los procesos internos para generar actualizaciones. Bueno, deben existir mecanismos para mantener la seguridad en el tiempo. Precondiciones, documentación, se revisa la documentación y se verifica que cubre los apartados de la descripción, es lo suficientemente detallada y comprensible, es efectiva, tanto en fase de monitoreo como en caso de incidente de seguridad. Hay otros requisitos que son pues muy puntuales, muy específicos y están pues perfectamente definidos en la NTC 6079. Pero otros pareciera, digamos que
quedan con algún margen de interpretación para el fabricante. Bueno, creo que el tiempo no nos está dando para más, porque hubiese querido ir un poquito más allá, entrar en todos los aspectos criptográficos de la suite 1 que exige la normatividad para al menos tener una buena idea qué es AES GCM 128, qué es SDSA con P256, qué es SHA-256. Repito, en otra ocasión pues podemos practicar con nuestro AES, por ejemplo. Por aquí tengo las funciones hash, por aquí las tengo, a ver por dónde están. Bueno, no las veo, por aquí las tenía. Oh, ok, bueno, por ahí las tengo. En otro día podemos practicar con todas las funciones hash que trae por lo menos este software que estoy utilizando aquí. Bueno, muy bien. Hay un aspecto que es bien importante en que pues me toca resumir prácticamente que aplastar la presentación, y es en la norma se alcanza a distinguir claramente el enfoque hacia la independización de roles, de aplicaciones, puertos, y eso yo lo veo muy ligado con lo que dijimos al inicio de la charla, con los nuevos paradigmas de virtualización. Entonces, creo yo que tecnologías disponibles como, por ejemplo, Dockers, Kubernetes, podrían hacer muy viable el cumplimiento de esos requisitos de la NTC 6079. Otro aspecto que pues voy resumiendo, porque me hubiera gustado desarrollarlo, pero ya no tenemos tiempo, es que la suite 1 del LMS COSEM, que es el estándar que se emplea para la transmisión de los datos de consumo finalmente, es un estándar de nivel de aplicación, con su modelo de datos incluido y sus perfiles de comunicaciones. Es una norma muy completa desde el punto de vista de la ciberseguridad que se exige en la 6079. Es decir, el espíritu de la norma pareciera estar muy sintonizado con las características funcionales que brinda desde el punto de vista de ciberseguridad la suite, en general las suites de seguridad de DLMS COSEM. Pero alguien va a tener que desarrollar y escribir el código, ¿cierto? O sea, una cosa es que traigan los elementos, pero mágicamente no tenemos la solución. Alguien va a tener que escribir el código. Entonces necesitamos librerías del MS COSEM. Hay unas gratuitas disponibles, pero esto luego ya la certificación va a ser otra discusión. ¿Cómo certificar que el software, que toda la parte de ciberseguridad cumple criterios estandarizados y sobre todo certificados? Entonces, aspectos como AES, todo lo que tiene que ver con AES está bajo la certificación de NIST, y NIST dice que lo que no esté certificado por su departamento de certificación no lo reconoce como válido. Eso es como si no existiera seguridad. Repito, habrán aspectos normativos un poco más jurídicos que están más allá del alcance de esta charla, pero es importante entender que en la parte de DLMS COSEM, en la suite 1, que es la que se exige en la NTC 6079, está muy bien soportada y buena parte de la ciberseguridad está incluida en los aspectos de ciberseguridad del estándar DLMS COSEM. O sea que ahí tenemos una gran ventaja. Muchas de las cosas o aspectos de ciberseguridad que pide la NTC 6079 están ya considerados en DLMS COSEM. Ahora, ¿qué lenguaje de programación vamos a utilizar? ¿Utilizaremos Python, Java, lenguaje C, ensamblador, binario para la implementación? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Entonces, volviendo a nuestra política de confianza cero, cuando usted trabaja con lenguajes de alto nivel, puede tener en la mitad wrappers, librerías, interpretadores, virtualizadores, cuyo código usted no conoce y no controla. Y si ese código tiene flows, tiene fallos, podría ser objeto de ataques de hackers
altamente entrenados. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, usted no debería confiar en nada que no conozca. Y si es necesario, hay que, supongo, comprar librerías de bajo nivel certificadas para empezar por lo menos a trabajar en lenguaje C. Ahora, son riesgos que se corren, ¿verdad? Usted podría decir, no, yo voy a trabajar en, no sé, en Java o en Python. Y voy a usar unas librerías que encontré ahí disponibles en GitHub. Ok. Y piense usted si eso tiene un bug que un hacker bien inteligente lo pueda explotar. Preguntas que los dejamos ahí en el ambiente para los desarrolladores de software. Creo que el tiempo se nos está acabando. Entonces, bueno, pues nada, pensaba hablar mucho más, pero... bueno, aquí, por ejemplo, hay un requisito de integridad y confidencialidad en el numeral 6512 sobre evitar y detectar modificación de datos almacenados, firmware y software del sistema. Firmware y software del sistema. Dice que hay una norma a los que vayan a desarrollar equipos que cumplan con esta NTC 6079 que puede ser de mucha utilidad y es la norma NIST o el documento NIST 800-193, donde plantea una guía para de una vez desde diseño tener plataformas que sean fuertes a este tipo de ataques. Entonces, el tiempo no nos lo permite, pero nuevamente, esto, si vamos a considerar desde el diseño la ciberseguridad como una política desde el diseño, sería muy conveniente incluir este documento dentro de nuestras herramientas de diseño. Vamos a considerar las guías que nos da NIST para de una vez ir resolviendo este tema. Los equipos deben proporcionar la funcionalidad de evitar y detectar la modificación no autorizada de los datos almacenados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lástima que el tiempo sea tan corto, entonces los esperamos por acá en nuestra universidad. Vengan a hacer con nosotros la maestría. Tenemos una maestría de rechupete que se llama Transformación Digital de las Redes Eléctricas. Entonces, acá podemos hablar y seguir ahondando. Profesor, de Sí, pronto dispone de algún pequeño espacio o tiempo para preguntas. Si sí, alguien sí. tiene Ya voy preguntas, terminando y pasamos a preguntas. Sí, señora. listo. Voy cerrando, voy cerrando. De hecho, vea, brinqué de una vez a las conclusiones. Esto es un trabajo, ¿cómo decimos? Unfinished work. Eso es, apenas estoy pensando, no es definitivo. Todos tenemos un poco de expertos en ciberseguridad. Pues lo digo un poquito coloquialmente, claro. Entonces, mis pequeñas conclusiones hasta ahora. Los aspectos de ciberseguridad de la NTC 6079 van a involucrar esencialmente proyectos de ingeniería de software. El hardware no va a ser, en mi opinión, una barrera insuperable. Al contrario, quizás es lo de menos. La ciberseguridad NTC 6079 debe verse como un ciclo de vida. O sea, no es que yo compré, vendí mi medidor y me fui. No, no, señor. Por eso, como una consecuencia, la relación fabricante-operador será un matrimonio a largo plazo. ¿De acuerdo? Va a haber una relación a largo plazo, un matrimonio. Debería pensarse en el avance transversal de la virtualización desde la concepción del diseño. Y les aseguro que van a poder dormir tranquilos con la implementación de sus medidores que puedan pasar la certificación NTC 6079. Y antes de irme, aquí algunas cositas también que son de nuestro interés, blockchain. Y aunque estamos trabajando con el profesor Diego Echeverry en control de pérdidas, por lo menos como interés investigativo, hemos trabajado predicción por series de tiempo, predicción con redes neuronales, porque eso se puede utilizar como una estrategia de control de pérdidas no técnicas, pues ahora sale el blockchain como una alternativa para control de pérdidas no técnicas también. Entonces, en otra ocasión, si quieren, hablamos de blockchain, nos tomamos un café, porque el tema de blockchain parece que todo el mundo lo entendiera, pero cuando uno entra en los detalles no es tan simple. Pero como se me acabó el tiempo, entonces, pues, ojalá al menos les haya dejado ahí el sabor en la boca y el interés investigativo para que sigamos explorando estos temas. Una auténtica lástima que el tiempo sea tan cortico,
pero pues tenemos que parar aquí y si hay preguntas que yo pueda saber la respuesta, con mucho gusto. Si no, las dejamos bajo estudio. Adelante. Hay una Hola. pregunta en comentarios de Juan Mateos. Dice, buena tarde, profe. En los documentos presentados como un checklist se han planteado desagregado cada interfaz de los medios de comunicación. Ejemplo, falencias que se puedan presentar entre medidor concentrador, concentradores, sistemas de gestión de información y a nivel de las redes de comunicaciones corporativas y las redes desplegadas por los ISP. Juan, si estás ahí, Juan, no entiendo muy bien la pregunta, pero vamos a hacer lo siguiente. Juan me hace acordar de un tema bien importante y es la confiabilidad de la transmisión. De hecho, lo hemos visto y este es un tema bien importante. No sé, vamos a poner este dibujito. La confiabilidad de la transmisión entre el medidor y el sistema de gestión o headend. Porque si este canal no es confiable, si las lecturas fallan, dan valores negativos, se escapan, o sea, no dejan registro. Y si estamos hablando ahora de que lo chévere, como dice el maestro Rubén Blades, es poder leer en tiempo real nuestros consumos, este canal de aquí tiene que ser confiable. Y esa es una discusión que podemos diferir para otra ocasión, porque es un tema que nos interesa mucho y creemos que es un espacio donde allí en este enlace existe espacio para mejorar la confiabilidad de la transmisión de datos. Y como no entendí la pregunta de Juan, si puedes abrir el micrófono, ábrelo por favor con confianza y vuélveme a hacer la pregunta con más sencillez. Hola, profe, buena tarde. ¿A mí me escucha? Sí, señor, te escucho bien. Sí, profe, en conclusiones, digamos, si la documentación que usted presentó allí, digamos, el checklist, digamos, de comprobaciones, está desagregado por cada uno de los enlaces a nivel de la red de comunicaciones. Por ejemplo, de lo que yo puedo dar en la interfaz entre medidor concentrador, concentrador a los niveles de gestión, y asimismo las redes corporativas o las redes, digamos, de un operador celular, un ISP. Porque al fin de cuentas, pues, ya esas redes existen y no solamente para el AMI y pueden tener ya sus vulnerabilidades en ciberseguridad o ya existen. Y aún así se están, digamos, acoplando lo que ya es el sistema AMI. Digamos, si ese checklist presenta ese tipo de desagregamiento de ese tipo de interfaces. A ver, Juan, mira, tomemos como ejemplo esta que es, a ver, yo no recuerdo cuál es esta, 65111, 6511. Y si tú ves aquí en la plantilla de prueba, aparecen las interfaces entre las cuales se tienen que realizar o aplican o el escenario en el cual se debe verificar la prueba. Pues aquí está unidad de medida, unidad concentradora, GEDEN, unidad de medida, GEDEN directamente. Entonces, fíjate que, pues, si estoy entendiendo bien tu pregunta, el capítulo, el anexo de pruebas de la NTC 679 sí especifica las interfaces, el ámbito de las interfaces en donde aplica una prueba. Pues no sé, espero que eso conteste tu pregunta, así con el detalle que tú lo planteas, pues no lo he visto reflejado en la NTC 679, pero este es un buen indicador sobre cuáles son las interfaces a las que aplica la prueba específica. Y otra cosa, fíjate que, Juan, fíjate que en este dibujito de la NTC 6079, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ay, se me fue rápidamente. ¿Dónde está? Aquí. Esto que está en punticos rojos es el ámbito de cubrimiento de la norma, ¿no? Hasta aquí es donde alcanza la norma. O sea, esta interfaz de aquí ya no aplica para verificación de la norma. Esta de aquí. Entonces, serían estas interfaces. Y lo que dicen el anexo de pruebas es las interfaces en donde se aplica la prueba específica. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, profesor, hay otra en comentarios. Buena tarde, profe. La suite 1 de seguridad de DLMS COSEN aplica desde la UM hasta la SGO cuando hay UC, perdón. Y en este sentido, la suite 1 podría forzar a no utilizar la UC.
No, para nada. Esa es una buena pregunta. Es una pregunta. Vamos a ver. La UC es en esencia un concentrador de datos. Si lo vemos desde la perspectiva del modelo OSI, digamos, no está obligado a hacer funciones de aplicación, porque su función es concentrar mediciones. De hecho, fíjense que aquí se ve que podría no existir la unidad concentradora. Pero en el modelo de seguridad que plantea, esa es una buena pregunta, del MS-COSEM, tenemos aquí está el medidor, que es el servidor. Aquí podríamos tener un concentrador de datos o un GDN directamente, incluso un tercero. Incluso un tercero podría interrogar directamente un medidor, pues con base en la seguridad de DLMS COSEM. Entonces, aunque el concentrador de datos no está obligado a hacer funciones de aplicación, si así fuese el caso, puede hacerlo como estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Podría no estar presente el concentrador de datos. Y directamente hacer el diálogo con el head-end system. Yo diría que la respuesta se orienta más a entender que el concentrador quizás no tiene como funciones, es posible que las tenga, pero es más un repetidor de información, un concentrador de información, que un sistema de capa de aplicación. Pero eso también dependerá de cuál sea la política del fabricante, ¿no? Al final del día, lo que interesa, lo que sí está claro, es que a ver, me ubico acá, donde estoy, un dibujito, es que el operador, acá en este dibujo se ve mejor, el operador, ¿dónde me ubico? A ver, aquí. Que el operador pueda interrogar sus sistemas desde su centro de gestión. ¿Otra pregunta? Sí, hay otra en el chat, profesor, de Luis Fernando Alegría. Dice, dado que los OR deben presentar un plan de despliegue de AMI a 2030, ¿se ve posible en las primeras fases del despliegue cumplir con los requerimientos de ciberseguridad de la norma NTC 6079? El ingeniero Alegría da, como siempre, en la tecla con sus preguntas. Es una excelente pregunta. Traduciendo la pregunta del ingeniero Alegría, lo que él dice es, ¿en cuánto tiempo se va a desarrollar toda la componente de ciberseguridad de la NTC 6079? Digamos, es una traducción que yo hago de su pregunta. Y la respuesta está aquí. O bueno, parte de la respuesta está aquí. Los aspectos de ciberseguridad van a involucrar esencialmente proyectos de ingeniería de software. Yo no puedo predecir exactamente cuánto tiempo le va a tomar a una empresa de software, que yo la veo fundamentalmente una empresa de ingeniería de software, desarrollar toda la parte de ciberseguridad que pide la NTC 6079. Pero lo que sí sé es que es exigente. No lo sé, existen ya también desarrollos, implementaciones que podrían usarse como base, pues digamos, en medidores que utilizan DLMS COSEM, pero pues que obviamente no son exactamente personalizados para cumplir la norma de nuestro país. Es difícil atreverse a decir, en pocas palabras, lo que el ingeniero nos pregunta es, ¿cuándo ya puedo comprar el medidor con el sello ICONTEC? ¿Cierto? Y además hay otro aspecto, y es, ¿quién va a certificar los medidores? Entonces, ONAC tendrá que trabajar allí fuertemente sobre los certificadores, y esos certificadores tendrán que pasar requisitos estrictos de verificación, por ejemplo, para que podamos estar seguros de que los aspectos, por ejemplo, de encriptamiento que involucran a NIST estén debidamente digamos, tengan la capacidad para certificar que efectivamente se cumplen dichos requisitos. Yo creo que esa es una buena pregunta, y yo me haría la misma si estuviese del lado de los operadores de red. Y la respuesta es difícil predecir exactamente en cuánto tiempo vamos a tener un medidor para poder comprar
con sello y con TEC. Siguiente pregunta. Bueno, aquí ya en el chat no nos quedan más preguntas. No sé si alguno de los participantes quiera pues encender su micrófono. Ah, bueno, acaban de escribir una. Dice Anthony Forero. Otra pregunta, profesor. La interoperabilidad, como se mostró en la diapositiva 16, hablando de protocolos abiertos y no cerrados, aplican también para la UM, la DCU y el SGO, es decir, que una DCU de fabricante A puede entenderse con una UM de marca B, inclusive para el SGO y la DCU. Esa es otra pregunta difícil de contestar porque la pregunta, nos cuestiona es lo siguiente. Yo podría tener un smart meter de un fabricante A y que pueda ser leído desde el SGO de un fabricante B. Entonces la respuesta sería, si cumplen exactamente la norma DLMS COSEM, tal como está puesta en los requisitos de la NTC 6079, debería, ¿cierto? Porque el estándar del EMS COSEM es abierto. Pero esto lo hemos visto una y otra vez. Por ejemplo, en IS 61850, qué estándar tan espectacular. Pero cuando vamos a pruebas de interoperabilidad, hay problemas. Porque entonces el uno por allá hay un campo que no lo utiliza y el otro sí lo utiliza y el otro lo dejó en blanco, etc. Lo que la norma dice claramente es, o lo que la norma, digamos, creo que es la CREG, es la que lo pide. No sé si es la P. Sí, la CREG. La CREG dice, en ningún caso protocolos cerrados. Pero no está claro que tenga que haber completa, o sea, repito, y lo ideal sería que sí, que si yo tengo un medidor de un vendedor A, certificado y con TEC, pudiese leerse desde el SGO de un vendedor B, en cuyo caso tendría que pasar pruebas de interoperabilidad. Y esto me recuerda muchísimo, y yo creo que aquí va a tener que crearse una alianza como la alianza Wi-Fi, de modo que se pueda certificar la interoperabilidad de los productos de diferentes vendedores. Lo que el estándar sí dice de forma clara, aquí lo estamos viendo, es que no se aceptan protocolos cerrados. ¿Qué quiere decir protocolo cerrado? Cuya especificación solo la conozca el desarrollador de la solución, cuyas especificaciones solo sean un secreto. Eso no está permitido y creo que es una excelente decisión acerca de la implantación de los sistemas AMI. Entonces, la pregunta es, hombre, esas preguntas están buenísimas. ¿Podríamos tener un medidor de un vendedor A y que pueda ser leído desde un GEDEM de un vendedor B? Si los dos adhieren exactamente al estándar del ESM COSEM, pero tendría que haber una prueba de interoperabilidad, la respuesta es sí. Pero nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, en IS 61850, eso ha traído desafíos. La parte que sí no es negociable para mí, sin duda, es desde el SGO al MDM. Allí sí no hay alternativa. Porque si cada vendedor habla su propio lenguaje hacia el MDM, estaríamos en el peor de los mundos. Aquí hay un estándar, pues en otra ocasión esto lo vemos en el curso RDAMI, y aquí sí no hay discusión, tienen que hablar el mismo lenguaje. Y entonces esta pregunta es bien valiosa porque me recuerda mucho la alianza Wi-Fi, y eso pasa por pruebas de interoperabilidad entre vendedores. Bueno, no sé si hay más preguntas o terminamos allí. Hay otra pregunta, profe, en el chat de Antonio Acuña. Dice, hay una alianza que es IDIS que nos ayuda en la, no, es más bien un comentario, en la interoperabilidad de LMS y COSEM. Bueno, muy bien, excelente. Eso, pues, si existe una alianza en Colombia para permitir pruebas de interoperabilidad de equipos de diferentes fabricantes a la luz de la
NTC 6079, pues es un paso en la dirección correcta, sin duda. Claro que sí. Y yo quisiera y veo, pues no puedo nombrar, no puedo dar nombres específicos, pero conozco de empresas que desarrollan software sobre sistemas embebidos magníficas en nuestro país, magníficas. Ojalá que estos millones de medidores que se van a emplear fueran desarrollados por empresas colombianas. Está perfectamente al alcance de nuestra capacidad de desarrollar ese software, el software. Yo diría que aquí está, y de hecho este es el hueso duro de roer de los medidores. Lo demás no es tan difícil, y lo menciono porque hemos estado involucrados a través de un proyecto con un operador importante sobre aspectos de diseño. Pues obviamente no puedo entrar en detalles, pero ojalá, magnífico, y que sean empresas colombianas, que no tengamos que terminar comprando equipos. El chasis, el hardware es lo de menos que venga de la China, pero que el desarrollo, el software, todo lo que supone cumplir en términos de ciberseguridad, que es un ciclo de vida para estos medidores, sea hecho en Colombia. Sería algo muy bonito y sabemos, conozco de primera persona que las capacidades en nuestro país están a la altura del desafío. ¿Algo más? Pues más que preguntas, hay como una conversación en la Magnífico. que responden más allá. La alianza IDIS es internacional. Anthony Forero dice, sin embargo, no logra cubrir todas las capas del modelo OSI. Juan Mateus dice, 15 millones deben emplearse de aquí al 2030 en Colombia. Y nos deja un link, Antonio Acuña. Yo realmente pues dejo bajo estudio lo de la alianza, leeré el chat, porque esto pues yo estoy apenas en construcción mi presentación, pero repito, si es una alianza que permite la certificación tan rápido de interoperabilidad entre productos de diferentes vendedores para la NTC 6079, lo vería como algo extremadamente eficiente. Pero repito, lo dejo bajo estudio. Bueno, estimados ingenieros, amigos, no olviden que estamos muy contentos de celebrar 75 años de nuestra escuela. Esta escuela, la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, sus fundamentos proceden de ingeniería eléctrica, digamos su primera constitución, y antes de ello pues creo que era electromecánica, no sé. Pero quiero decir que el aporte que ha hecho la escuela al sector eléctrico a lo largo de estos 75 años es innegable. Y eso se ve reflejado, por ejemplo, en el nivel de investigación de los grupos de nuestra escuela, en la parte de eléctrica. Y pues, por supuesto, los cientos de ingenieros que se han graduado en nuestra escuela a lo largo de todas estas décadas. Y repito, si hay alguien por allí que sea de electrónica, en noviembre pues estaremos también poniéndonos el traje para celebrar los 25 años de la primera promoción, la primera ceremonia de graduación de nuestros ingenieros electrónicos. Algunos de nuestros primeros estudiantes todavía lo recuerdo, por ejemplo, no sé, sobre todo los apellidos, ¿no? Pero bueno, mejor no los menciono. Me acuerdo de varios de ellos, por lo menos unos 5 o 6 los tengo en la mente todavía. Lo cual es una ocasión para celebrar nuevamente y les agradecemos mucho. Una pregunta por curiosidad, ¿cuántas personas se conectaron? Llegamos a tener un número cercano a 40. En el momento hay 27 asistentes, más un promedio de 5 a 6 personas en nuestra transmisión en Facebook. Bueno, muy bien. Les agradezco mucho. Y por mi parte, solamente nuevamente darle las gracias. Vengan por acá, por la universidad. Hablemos de temas de tesis. Acá tenemos, repito, una maestría magnífica, que es la cohorte en transformación digital de redes eléctricas. Si ustedes quieren hacer tesis en los temas de los que hemos hablado el día de hoy, son bienvenidos. ¿De acuerdo? Un abrazo para todos. Cuídense Muchas mucho. gracias, profesor.
por el acompañamiento y a todos los asistentes por su interés. Los esperamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde en la charla Uso de gemelos digitales para validar nuevas tecnologías en las redes eléctricas modernas con nuestro profesor, el ingeniero Eduardo Gómez Luna. Que tengan una buena noche.